políticas y controles aplicables al software y el sistema de una organización. Los temas que van a ver va a ser adquisición de programas de cómputo, licenciamiento de software, instalación o actualización de programas de cómputo y respaldo de información. El primer tema es adquisición de programas de cómputo. Los criterios para seleccionar software son un conjunto de programas con listas de instrucciones modificadas que todavía le permiten a la computadora realizar una o varias funciones. Esto quiere decir que cuando una empresa va a adquirir un programa de cómputo, tiene que ver qué actividades va a realizar ese programa, que se adapte a las necesidades de la empresa o de la persona que adquirió el programa. El programa puede ser Word, Excel, PowerPoint, diferentes. Este es un video de manifestación sobre este software. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Arturo Luna. Vamos a empezar ahora con el tema de adquisición de paquetes y programas. Empezando por el subtema de la categoría de programas. Hoy por hoy, las organizaciones se encuentran en la problemática de la automatización de cada uno de sus sistemas, de cada uno de sus procesos y de cada una de sus áreas. Hablamos de que se requieren solamente recursos informáticos. Estos recursos informáticos, ¿sí?, pueden ser aplicaciones o pueden ser programas. Los programas están dados a partir de categorías. Las categorías de los programas van a estar en función de lo que yo quiera, de lo que yo necesite. ¿Para qué? Para que yo pueda darle solución a un área en específico, a una entidad, a un módulo. En este caso, ¿sí?, cuando yo hablo de categoría de programas, puedo seleccionar los programas para darle solución a la parte administrativa. Es decir, puedo tener un sistema, ¿sí?, que esté dedicado exclusivamente a la parte de la administración. Puedo tener otro sistema, ¿sí?, o un programa para la parte de finanzas, otro programa para la parte de almacén, para ventas, para compras, para producción y para distribución. Cada uno de ellos puede manejarse de manera independiente en módulos independientes, pero que a su vez están conformados en un sistema integral. Es decir, yo puedo categorizar los programas, ¿sí?, de acuerdo a la función, de acuerdo al área en la que esté trabajando, pero no por ello quiere decir que estos programas, ¿sí?, queden aislados. En una organización, en una empresa, vemos que administración depende y tiene comunicación normalmente con la parte de finanzas, con la parte de compras. Finanzas, a su vez, ¿sí?, tienen comunicación directa con la parte de compras, pero también con la parte administrativa. La parte de producción depende de una u otra manera de que almacén. Almacén tiene una comunicación también directa ¿con quién? Con el departamento de compras. La parte de distribución se maneja por lo regular directamente con el departamento de almacén y también la parte de ventas. Aquí prácticamente estamos manejando, pues tenemos un solo sistema. Un sistema, ¿sí?, integrado que me comprende, que me conjuga varias entidades o varias áreas. Entonces, la categoría de programas es en función de lo que yo requiera para dar solución a alguna área específica dentro de mi organización o dentro de mi empresa. Entonces, puedo tener programas, ¿sí?, para administración, programas para finanzas, programas para almacén, en la parte del programa para ventas, programa para compras, para producción y para distribución. Con esto prácticamente estamos, ¿sí?, trabajando en la parte de la evaluación de qué es lo que yo necesito cuando voy a adquirir algún paquete o algún programa, ¿sí?, dependiendo de qué, depende de las necesidades de mi organización. De acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿sí?,
se va a dar la categoría de mis programas. Ahora, hay programas que yo puedo adquirir de manera automática y que me dan una solución, ¿sí?, para tomar decisiones, para lo que es la parte de reportes, para estadísticas, y que de alguna manera ya viene el paquete, en el paquete integrado, ¿sí?, una serie de módulos ya conformados, armados, a los que no los puedo modificar, que no les puedo dar ningún estilo de adecuado a mis necesidades. Pero también existe la otra parte que pudiera ser en un momento dado la adquisición de programas, ¿sí?, a través de gente externa o gente interna por el medio del departamento de programación, es decir, que puede haber un pool de programadores que les pueden estar diseñando un programa especial para cada una de estas áreas, de acuerdo a que, de acuerdo a un análisis exhaustivo de cada una de las áreas. Una vez que se ha hecho el análisis, pasamos a la parte de un diseño, ¿sí?, un prototipo que me permita a mí ver la posible solución que me pueda dar este programa, que está hecho a partir de una serie de un conjunto de programadores. Esa sería la otra parte de la decisión, ¿sí? Puedo tener un programa que me permita manejar la parte de compras. Entonces, a resumidas cuentas, podemos decir que la adquisición de paquetes y programas va a estar dada, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades de la organización. Otra, la categoría de los programas también lo vamos a seccionar, o lo podemos definir como la necesidad de cada una de mis áreas, ¿sí?, de acuerdo a los constantes recursos informáticos que yo vaya necesitando, que yo vaya requiriendo. ¿Sí? Eso sería todo en la parte de categoría de programas. ¿Cuánto tiempo? El siguiente tema es licenciamiento de software. Una licencia de software es un contrato entre un licenciante. El licenciante es el autor y el que tiene el derecho del software, o sea, es el dueño del programa que va a tener en casa. Y está el otro que es el licenciatario, que es el que va a adquirir el programa y que va a adquirir los derechos del programa en informática. Es el usuario que va a consumir o es una empresa. Para utilizar software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus planes. Por ejemplo, es cuando nosotros instalamos un programa de cómputo en una computadora, al inicio nos parece que aceptamos todos los derechos. Es como la licencia de privacidad, es como un contrato de licencia de software. Soy Sabin Puerta, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de Almería, y voy a explicar los tipos de licencias de software que existen, así como sus diferencias entre ellas. Cuando se habla de licencias software, debemos tener claro dos conceptos. Por una parte, licencia, la cual es un contrato entre dos personas, empresas o organizaciones, en el que una de las partes desea obtener derechos de uso, copia, distribución y o estudio del bien que posee la otra, que normalmente suele ser no tangible. Esta licencia se puede conceder bien gratuitamente o mediante el pago de una cantidad de dinero. El segundo concepto a tener en cuenta es el software, que se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Relacionando los dos términos, obtenemos que las licencias de software son unos contratos en los que alguien desea obtener ciertos derechos del software de la otra. Por tanto, los que intervienen en una licencia de software son el licenciante, que tiene los derechos del software, ya sea por ser el autor, el titular de los derechos de explotación o el distribuidor. Por otra parte, tenemos el licenciatario, que desea obtener los derechos. Ambos se unen mediante la licencia, que podemos entenderla como una garantía donde se especifica qué puede hacer el licenciatario con el software. Dos de las características de la licencia son el plazo, que puede ser un día, un mes, un año, vitalicio o cualquier espacio de tiempo que el licenciante considere oportuno, y el precio, que igualmente es el propietario quien determina si es gratuito o mediante algún intercambio de dinero.
Con estas dos características podemos separar de una manera general los distintos tipos de licencias que existen. Este gráfico de Chao-Kuei establece en dos grandes grupos las distintas licencias software, aunque no están todas, pero sí las más importantes. Así pues, podemos observar por un lado el software libre y de código abierto y por otro lado el privativo. Tanto el libre como el de código abierto podemos obtenerlo gratuitamente. El privativo tiene más restricciones y gratuitamente solo podemos obtener shareware. Entrando en más detalle, el software libre se caracteriza por tener código fuente y ser libre de modificarlo según nuestras necesidades, así como utilizarlo para cualquier propósito. Entre sus ventajas tenemos que se actualiza con bastante frecuencia, defiende la soberanía en el sentido de que el poder esté en el pueblo y su coste es gratuito. Como lado negativo, tenemos que no está respaldado por un autor, como puede estarlo el privativo, las interfaces suelen ser menos amigables y al ser poco conocido no hay demasiado software de ocio. El código abierto, mayormente como open source, se caracteriza porque el código fuente debe estar incluido. El programa debe ser un conjunto con la misma licencia y no parte de otro. Y no se puede obligar a otro software a ser distribuido bajo la misma licencia. Así como no podemos rechazar a nadie, ya sea por ser del ámbito privado, una empresa o cualquier otro motivo. Las licencias de dominio público se caracterizan por no tener copyright, derechos de autor, y es un caso particular del software libre sin copyright, suponiendo que se puede cambiar la licencia con otro fin. El copyleft, esta licencia otorga permisos de uso, copia, modificación y distribución de la obra e impone que la obra derivada deba mantener la misma licencia. La licencia GPL es la licencia oficial del proyecto GNU más usada. Pertenece al grupo de licencias copyleft y no permite que el código se mezcle con otros códigos con una licencia incompatible. El creador de esta licencia fue Richard Stallman. Ahora damos el salto al software típicamente llamado de pago, el software propietario. Se caracteriza por no permitir modificar el código ni distribuir el software sin permiso. Las ventajas que poseen los programas bajo la licencia es que suele estar mejor acabado, la protección de los derechos de autor es mayor, mejor interfaz gráfica y existe más software de juego y diversión. La parte negativa es que no permite copia, distribución, modificación sin permiso del autor y sus costes son mayores. Un tipo de software propietario es el shareware. Este se caracteriza por poder obtener gratuitamente una parte o la totalidad de la funcionalidad del software durante un tiempo determinado. Pasado este tiempo, se debe pagar una cantidad de dinero para obtener la licencia de uso del software. No obstante, estas no son todas las licencias, sino que existen muchas más, además de las distintas versiones que puede tener cada una. A destacar, la licencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocida por MIT, la licencia de Apache, las versiones trial, en las que solo tiene un tiempo para usar una parte del software, las adware, donde obtiene software gratuito a cambio de publicidad de terceros, y otras poco comunes como las cardware, donde el autor sugiere un pago a la caridad, y las postcardware, donde el autor solicita una postal para utilizar el software. Algunos programas típicos según sus licencias son Adobe y Microsoft, mayoritariamente con software propietario, Gin, Blender y Mozilla con licencia de software libre, Adobe Photoshop como ejemplo de versión trial y por último programas con licencia hardware. Tras esto, las conclusiones que se pueden sacar es que el software propietario suele ser de mayor calidad, debido al grupo de personas que se dedican únicamente a desarrollarlo, ya que genera beneficios. Respecto al software libre, donde si bien el grupo de personas que lo desarrolla puede ser mayor, profesionalmente no tienen por qué dedicarse al desarrollo del mismo software. No obstante, existen proyectos respaldados por organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo software es de gran calidad. Y otro inconveniente a favor del software propietario es el conocimiento que tiene la gente normal de él. Estos últimos suelen tener grandes compañías de marketing, mientras que el software libre tiene una difusión menor. Instalación o actualización de programas de cómputo. La persona que haya adquirido un programa de software bajo un convenio de licencia posiblemente deseen actualizarlo en algún momento. Una actualización de software generalmente incluye funciones nuevas y mejoras para simplificar las tareas que realiza el tutor. Eso quiere decir que, por ejemplo, de Word o PowerPoint o cualquier otro programa
beneficiario que está brindando el producto del programa de software tiene que ir con la empresa y actualizar la computadora porque en ese determinaban el contrato. Pero respaldo de información. El respaldo de información es la copia de los datos importantes de un dispositivo primario o uno o varios dispositivos secundarios. Es para que en el caso de que el primario tengamos una avería electrónica o un error de estructura, sea posible encontrar la mayor parte de la información. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer copias de nuestros archivos. Por ejemplo, una empresa tiene que hacer copia de todos sus archivos porque está manejando y está actualizando su información día a día. Tenemos que respaldarlo, por ejemplo, hay varios dispositivos para respaldar información. Por ejemplo, servidores web. Un servidor web puede ser Mega, Box, SkyDriver, Dropbox y Google Drive. Esos son los dispositivos que se usan para almacenar información que la sube a la nube. Se almacena en internet y ahí permanece segura. Otro dispositivo son los discos duros, que son más comunes ahorita, porque son más fáciles, son portables, solamente se conecta a la computadora y asegurar la información. Y los discos de servidores. Este significa que los discos de servidores son por ejemplo, un dispositivo que está guardando información y como cuando el usuario está guardando información, en ese mismo tiempo se está guardando automáticamente la información, no necesita que el usuario lo guarde manualmente, se va realizando conforme el proveedor está realizando los cambios. Y aquí una idea de la ingeniería que habla sobre la tecnología. Respaldos de información. Uno de los activos intangibles más importantes para cualquier organización es la información. Es claro que sin esta, toda empresa o institución dejaría de funcionar, pues se trata de un elemento indubitablemente necesario para su operación diaria. Para garantizar que las instituciones puedan disponer de información en el momento en que es requerida cuando se presenta una eventualidad, es necesario llevar a cabo un proceso preventivo denominado respaldo o backup. En general, un respaldo es una copia de la información que una organización genera, utiliza y actualiza a lo largo del tiempo. También este término se emplea para referirse a las copias de seguridad que se llevan a cabo en los sistemas de información, bases de datos, software de aplicación, sistemas operativos, utilerías, entre otros. El objetivo de un respaldo es garantizar la recuperación de la información en caso que haya sido eliminada, dañada o alterada al presentarse alguna contingencia. Normalmente, los respaldos se llevan a cabo en unidades de almacenamiento secundario, tales como discos duros externos, memorias flash, discos compactos, cartuchos e incluso en la nube, o en otros equipos de cómputo locales o remotos. Es una buena práctica establecer políticas institucionales relacionadas con la creación de respaldos, pues el tiempo que hay entre la posible pérdida de información y su recuperación puede ser determinante para la supervivencia de una organización. Existen casos documentados de empresas que han desaparecido debido a que después de un ataque informático, un sismo, inundación, incendio o vandalismo, sus equipos de cómputo quedan inservibles y al no contar con respaldos o tener respaldos obsoletos, les resulta virtualmente imposible recuperar y o actualizar la información generada a lo largo de meses o incluso años. Es muy importante puntualizar que si bien el área de sistemas es la encargada de realizar respaldos de los sistemas de información y bases de datos de uso común, es el usuario el directamente responsable de llevar a cabo los backups de su equipo de cómputo,
en particular sobre aquellos documentos o archivos de uso diario y que sufren actualizaciones constantes a lo largo del día. Evidentemente, la información a respaldar será la de interés e importancia para el usuario. Archivos de datos, imágenes, fotografías, presentaciones, hojas de cálculo, documentos, PDF, etc. Asimismo, para garantizar que esta información se respalde adecuadamente, lo más conveniente será organizarla en carpetas, clasificándolas por proyectos, tipos de datos, fechas o cualquier otra forma que resulte al usuario práctica y fácil de identificar. Existe una regla denominada 3-2-1, aplicada sobre todo para aquellos archivos de importancia crítica. 3. Mantener 3 copias del archivo, la original y 2 respaldos. Esto disminuirá la probabilidad de perder información por tener unidades dañadas por malware o problema físico. 2. Guardar los archivos en 2 unidades distintas de almacenamiento a fin de protegerlos de diferentes daños, por ejemplo, disco duro y memoria flash. 1. Mantener una de las copias fuera de sitio, es decir, en un lugar físico distinto al lugar de trabajo, casa, taller, bodega, caja fuerte, etc. Si por desgracia la contingencia es mayor, por ejemplo un sismo o un incendio, y se daña o destruye por completo el equipo de cómputo, al menos existirá en algún otro lugar la información respaldada y podrá ser recuperada. Es importante señalar que la frecuencia con que se realice un respaldo estará determinada fundamentalmente por la frecuencia en los cambios de la información misma. No hay que suponer que jamás se presentará alguna contingencia. Hacer un respaldo de información es como adquirir un seguro de automóvil. Es mejor tenerlo para jamás usarlo que no tenerlo y requerirlo en el momento menos esperado. Bien, por el momento es todo. Gracias por su atención. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y nos vemos en una próxima entrega de Cápsulas de Tecnologías de la Información.